¿Qué comían los pobres en la Edad Media? Si no te gustan las comidas exóticas e inusuales, déjame decirte que estarás agradecido de no haber vivido en la época medieval. Antes de empezar el video, no te olvides de dejarnos tu reacción y suscribirte al canal. La comida de los pobres en la Edad Media era muy sencilla. Consumían pan negro y cerveza, que eran la base de su alimentación diaria. También era común el consumo de carne de pescado, cerdo, aves de corral, gallinas y conejo, entre otros animales. Como la carne de res estuvo solo disponible para los reyes feudales, se consumía bastante huevos y leche, sobre todo de cabra. Esencia de cachalote. Este ingrediente peculiar para los platillos medievales se extraía de la secreción intestinal de los cachalotes, con el fin de agregar a sus alimentos horneados esa consistencia dulce y terroso. Era delicia para las personas pobres durante la Edad Media, llegando a considerarlo como la comida de los dioses por su gran valor nutricional. A comparación de hoy en día, creo que ninguna persona pensaría lo mismo. El pan era el principal alimento de los pobres, prácticamente era el 80% de la ración diaria. Las clases más bajas consumían pan de centeno y avena porque el de trigo estaba reservado para la nobleza. Es algo increíble, ¿verdad? Porque ahora en la actualidad el pan de trigo es el que más barato que podemos encontrar en los supermercados, y sin embargo los de avena tienen un precio mucho más elevado. Aunque la cerveza era muy cotizada en la Edad Media, su sabor no era tan apetecible como la conocemos ahora, por la que su proceso de preparación era incluido un gallo cocido mezclado con frutas y especies. La poca carne con la que podían alimentarse se basaba en hígados, vísceras, corazón y sangre de los cerdos. Como por ejemplo en España ya era muy popular el revuelto de morcilla con vísceras de animales. La poca variedad de alimentos desató una escasez de nutrientes en el cuerpo, lo que provocó en las clases más bajas desarrollarse todo tipo de enfermedades. Porque la carne no siempre llegaba a los almacenes en condiciones óptimas de conservación, por eso la cocina medieval se caracterizaba por emplear especias en abundancia para mitigar el olor. La mezcla de sabores era indispensable en la cocina feudal. En la época feudal el vino estaba reservado solo para las clases altas, por la que los pobres también tenían acceso, ya que eran ellos los que las preparaban. Y después de haber puesto las restricciones impuestas por la comarca o el feudo, carnes de caza menor o mayor, casi cualquier cosa que se moviera dentro del bosque estuvieron prohibido cazarlos durante un periodo determinado. Pero los platos más codiciados sin duda eran el ciervo, el jabalí y aves como el cisne, a los que no todos tenían derecho de acceder a su consumo, incluso penado con la muerte. Las especies naturales también se consideraban un lujo en la alta nobleza. Eran muy populares la pimienta y la canela, se utilizaban en la mayoría de las preparaciones para darle ese toque aromático. El aceite era muy limitado en su producción, ya que solo las regiones que eran capaces de cultivar olivares podían disfrutarlo, y además era sumamente costosa. En su lugar utilizaban grasa de cerdo o manteca. En la Edad Media se conocía el arroz y su consumo no era tan habitual, y muchísimas cosas que existieron no estuvieron disponibles para los pobres, por lo que ellos solo tenían que conformarse con los desperdicios que los grandes monarcas les ofrecían. Los alimentos que aún no se conocían fueron las papas, el maíz, los tomates o los pimientos, porque se descubrieron en América, incluyendo al arroz, ya que solo se consumía en el mundo árabe, pero no en Europa. Las personas pobres preferían tomar cerveza y vino en vez de agua, porque tenían miedo de que estuviera contaminada, por lo que siempre le añadían alcohol para depurarla. Así se ganaban la vida estas personas en la edad feudal, comiendo lo que podían y siendo privados de muchos alimentos y derechos por falta de recursos y posiciones, en la que el más rico comía mucho mejor que toda una población. El pescado también fue el alimento principal de las personas pobres y nobles, ya que estaba disponible para todos a muy bajo costo. Se consumía sobre todo en épocas de ayuno religioso en las que comer carne no estaba permitido. Varias especies formaban parte de la dieta y se consumían en distintas presentaciones como fritas y sancochadas. Tanto que las ballenas y los castores eran consideradas como pescados, ya que es un animal que pasa gran parte del día en el agua. La carne de castor fue uno de los platos más requeridos por la alta nobleza, pero las personas pobres también podían disfrutarlos, ya que abundaba en los ríos y estanques. La comida en la época feudal fue realmente escasa para muchas personas, y era frecuentado por locaciones climatológicas, creando hambrunas que era difícil salir de ella. Recordemos el relato bíblico de las 7 vacas gordas y de las 7 vacas flacas. Esto fue el reflejo de tenerlo todo y no tener nada.
Estos fueron los alimentos de los pobres durante la época feudal. Si te gustó el video, déjanos tu reacción y no olvides suscribirte al canal, compartiendo con todos tus amigos. Nos vemos en el siguiente video.